¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Sebastián Kardemil-Muchnik y les doy la bienvenida a este curso que hemos dado en llamar Una cuestión de géneros, en el cual nos vamos a ocupar de 8 escritores y escritoras del siglo XX y de las particulares incursiones que cada uno de ellos hizo en 8 diferentes géneros, ¿sí? La idea es revisar a través de las obras de estos escritores 8 géneros distintos y por supuesto la particular visión, el particular aporte que ellos hicieron en cada uno de estos géneros en los cuales iban trabajando. La idea es empezar hoy con George Orwell como una posibilidad de la ciencia ficción, ¿sí? Es decir, vamos a tomar el género ciencia ficción en el siglo XX, en la infinidad de variantes que tiene, nos vamos a ocupar del aporte que hizo George Orwell. Recordemos que la ciencia ficción es un género que nace, entre comillas, oficialmente con el Frankenstein de Mary Shelley, ¿sí? En el siglo XIX, 1818 más o menos, se va a publicar Frankenstein y con él nace probablemente el género de ciencia ficción moderna, teniendo en cuenta que el gran aporte de Mary Shelley va a ser el personaje del científico, ¿sí? Que antes no existía en la literatura, y que por supuesto a eso se le va a sumar una visión sobre la ciencia del momento, ¿sí? Ella va a trabajar con elementos coyunturales que tienen que ver con la ciencia y la técnica de su época, y por supuesto convertirlas a través del Frankenstein en la primera obra de ciencia ficción tal cual la conocemos actualmente. Este desarrollo del género, que va a atravesar todo el siglo XIX y por supuesto todo el siglo XX, va a dar infinitas posibilidades. Y hemos elegido a Orwell. ¿Por qué? Porque Orwell va a trabajar una variante, un subgénero de la ciencia ficción, que es el que conocemos como la distopía, ¿sí? ¿Y qué es la distopía? Pensemos que en ese sentido podemos enmarcarlo, podemos encuadrar la distopía dentro de la ciencia ficción. Entre otras cosas, por lo general, cuando se trabaja en las distopías, se suele utilizar una suerte de tecnología, una suerte de gadgets, de elementos con cierta ciencia y cierta tecnología, en todo caso muy visionarias y muy, en todo caso, teniendo al escritor como un visionario que está imaginando una serie de aparatitos que serán usados en el futuro. Entonces, en ese sentido, la distopía siempre se tuvo por una variante de la ciencia ficción muy vinculada a cierto uso de la ciencia y la tecnología. Pero decía antes, ¿qué es la distopía? ¿Sí? En principio pensemos que lo que primero podemos conocer en lo que es la historia de la literatura es el género de la utopía, ¿sí? La utopía la tenemos ya en la República de Platón, es decir, ya Platón plantea una república posible, ¿sí? Teniendo en cuenta que esa utopía, que viene del griego, que significa utopos, no hay tal lugar, hace relación a un género literario en el cual se va a trabajar sobre la existencia de un lugar imaginado, posible y demás, en el cual las cosas son buenas, en el cual las cosas son positivas. La República de Platón va a ser un buen ejemplo de una utopía, es decir, el país ideal para Platón. ¿Cómo sería para Platón la república ideal? Bueno, y él expone en ese voluminoso libro las características que tendría ese país ideal. A lo largo de la historia fueron apareciendo un montón de utopías, ¿sí? La utopía de Campanella, la Ciudad del Sol, es la utopía de Tomás Moro, y finalmente en el siglo XIX, en el siglo XX, va a aparecer la distopía, que es precisamente la inversión, es decir, trabajar con esa idea de que ese lugar a futuro no es un lugar bueno y deseable, sino todo lo contrario, es un lugar malo, es un lugar siniestro, un lugar terrible en el cual las cosas salieron mal. Entonces la distopía es la oposición de la utopía. Va a haber una tercera variante, que es la ucronía, ¿sí? En todo caso podemos mencionar en algún momento, que es un presente alternativo, ¿sí? La ucronía la tenemos, por ejemplo, en la novela de Philip Dick, El hombre en el castillo, o, si quieren, la película de Tarantino como Malditos bastardos, o Como eras una vez en Hollywood. Se presenta un presente alternativo, ¿sí? Hay algo que tiene que ver con que un hecho en la historia, en la película o en la novela, va a ser distinto a como fue en la realidad. Pongamos que hubiera pasado si Colón no hubiera descubierto América o si, no sé, Argentina hubiera ganado la guerra de Malvinas. Bueno, a partir de ahí se trabaja una especulación posible y da lugar a la ucronía. La distopía, por otro lado, es ese futuro posible en el cual las cosas han sido evidentemente catastróficas. En ese sentido tenemos una gran cantidad de distopías en la historia. Un montón de escritores trabajaron la distopía. Probablemente los primeros antecedentes estén en el siglo XIX, de la mano de Julio Verne, de H.G. Wells, ¿sí? Que son escritores de ciencia ficción que trabajaron, por supuesto, la distopía. Julio Verne con Los 500 millones de la Begún y después, por ejemplo, H.G. Wells con La máquina del tiempo. Si recuerdan esa historia del viajero en el tiempo que va al futuro, al año 80.000, y descubre una sociedad espantosa en la cual todas las cosas son terribles y, por supuesto, sería una de las primeras grandes distopías. Luego aparecieron un montón, es decir, la verdad que el siglo XX ha ahondado en el género de distopía y cada vez se han puesto más de moda esta idea de imaginar un futuro apocalíptico, un futuro terrible, lleno de zombies, de criaturas amenazantes y todo tipo de terrores que muchas veces son síntoma de lo que en la época está pasando. ¿Sí? Muchas veces la distopía tiene que ver con que hay una gran crisis y que permite imaginar un futuro terriblemente apocalíptico
y en el cual las cosas son completamente catastróficas, teniendo en cuenta que las señales que nos emite el presente nos hacen presagiar ese futuro terrible. El caso de Orwell lo que va a hacer es, a través de su novela 1984, seguramente conocen de una manera o de otra, es una de las grandes distopías del siglo XX, porque va a ser más que nada una distopía política. Es decir, lo que va a hacer Orwell es una novela profundamente política. En general, la ciencia ficción tiene una vinculación muy fuerte con la política y con la filosofía. En el caso de H.G. Wells ya tenemos ejemplos de ese tipo, pero Orwell sin dudas va a ser un escritor que va a trabajar a través de la distopía, ¿sí?, de 1984, pero también pongamos de Rebelión en la Granja, un componente muy alegórico en algunos casos y por supuesto con una dosis digamos de bajada de línea política, de construcción de novela política, pero desde ya dentro del, entre comillas, género. Es decir, no es una novela política directamente, sino que está enmascarada con el disfraz, si se quiere, de la ciencia ficción. Entonces ahí es cuando le da esta posibilidad de trabajarla dentro de una variante de la ciencia ficción, que es la distopía, dentro de lo que es el siglo XX, a diferencia de otras novelas de ciencia ficción que trabajan otras posibilidades, ¿sí? Viajes en el tiempo, viajes en el espacio, criaturas extraterrestres, bueno, todo lo que es la ciencia ficción, Orwell lo va a trabajar dentro de lo que es la distopía. En 1984, como decía antes, tiene mucho que ver con ese componente de política que va a tomar la ciencia ficción para jugar un poco con los elementos de un presente real, disfrazado, metamorfoseados y metaforizados a través de las posibilidades del género. Unas palabritas sobre Orwell, porque me parece que es interesante, antes de meternos con 1984, saber un poquito de él, ¿sí? Orwell nace en 1903 y nace en la India, ¿sí? ¿Por qué nace en la India? Nace en la India porque su padre estaba trabajando ahí. Piensen que la India es una colonia británica, su padre es inglés, su madre también, y él nace en la India porque su padre estaba trabajando en el Ministerio del Opio. Y quédense con este dato, hoy no parece delirante, ¿no? Pero el Ministerio del Opio, porque en 1984 van a aparecer los ministerios, va a aparecer esta idea del Estado y estos ministerios que pueden resultar un tanto delirantes. Entonces ya aparece un elemento que evidentemente va a repercutir después en una construcción que va a ser y una visión que va a ser Orwell de lo estatal, ¿sí?, del ministerio. Desde muy chico entonces, luego ellos van a volver a Inglaterra y Orwell va a mostrar desde muy chico una simpatía muy grande con las ideas socialistas y, cuando no, comunistas, es decir, va a ser un tipo de izquierda toda su vida en ese sentido. Lo que pasa es que va a ser probablemente un gran crítico de la izquierda. Él va a empezar a no solamente criticar la izquierda desde dentro, es decir, no critica a la izquierda desde otra posición ideológica, sino que la va a criticar desde dentro al socialismo y al comunismo, y se va a volver un personaje muy incómodo, ya que él siempre se va a reivindicar como socialista, sin embargo va a ser profundamente crítico y sobre todo después de una experiencia que va a tener él en la Guerra Civil Española, en la cual el peligro de muerte que tuvo sucesivamente no fue por los enemigos, sino por las propias facciones amigas que amenazaron con matarlo cuando él empezó a contar lo que de verdad estaba pasando en el frente de la Guerra Civil de los republicanos. Lo cierto es que él va a tener una serie de experiencias, ¿sí?, que tienen que ver, por ejemplo, con haber trabajado en la policía en Birmania, ¿sí?, siendo muy joven, con lo cual va a tener una experiencia que tiene que ver ya con vincularse con la muerte, con la violencia, con la represión, con la policía, y después va a tener una serie de años en los cuales él va a vivir casi como un indigente, como un linchera, en los cuales probablemente va a contagiar la tuberculosis, que lo va a terminar matando muy joven, pero lo cierto es que en esos años él va a conocer ciertos personajes que, por supuesto, van a hacer que él tenga todavía más, interés y sensibilidad hacia las clases bajas y a las clases trabajadoras, ¿sí? Va a escribir una gran cantidad de ensayos, tal vez la obra más voluminosa de Orwell, más que la novelística, sea la ensayística. Tiene una gran cantidad de ensayos muy interesantes, en su mayoría son ensayos en defensa de cierta clase obrera, en defensa de ciertas posturas y de ciertas condiciones extremas de trabajo de los obreros, y que lo van a ir posicionando como un referente de la izquierda. Lo que pasa es que a medida que va pasando el tiempo, él va viendo lo que realmente empieza a pasar en la Unión Soviética, sobre todo, y después en el nazismo, en Alemania, va a empezar a ser muy crítico con los regímenes totalitarios, en los cuales va a meter casi la misma bolsa, y lo vamos a ver muy bien en 1984, al estalinismo y al nazismo, ¿sí? Como que son regímenes totalitarios que él va a empezar desde el ensayo a criticar, y luego en sus novelas, en sus obras de ficción, por supuesto va a hacerlo a través, como decía antes, de la ciencia ficción. O sea, va a elegir la ciencia ficción, en el caso de 1984, para satirizar estos regímenes. Entonces ahí es cuando encontramos este posible uso de un género en tanto
Yo lo que quiero es enmascarar una situación que quiero criticar, pero utilizo los arquetipos, los elementos propios, los motivos de la ciencia ficción o de un género determinado para no hablar de ellos directamente, que sería por supuesto una posibilidad. Piensen que en ese entonces, cuando él publica 1949, 1984, ya se había escrito mucho en contra del régimen de Stalin, por ejemplo, ¿sí? La novela de Arthur Koestler, El Serbio y el Infinito, André Gide ya había hablado de La Vuelta de la URSS, es decir, había una gran cantidad de escritores que habían mostrado, habían criticado mucho el régimen stalinista, teniendo en cuenta que en esa época, en Inglaterra sobre todo, que es donde vivía Orwell, era era muy difícil criticar a Stalin porque en ese momento era socio, ¿sí? Piensen que en esa época, de alguna forma, el socio para combatir al nazismo de Inglaterra y de los aliados en general era el stalinismo. Por eso digo que hay algo que tiene que ver con que siempre Orwell fue un personaje polémico, porque estuvo parado en un lugar muy incómodo. Para las izquierdas, para el comunismo y demás, para el socialismo, es un personaje que se pasó criticándolos, pero por otro lado siempre reivindicando su pertenencia a ese movimiento, a esas ideas. Por eso siempre fue utilizado en parte por la derecha, porque les permitía atacar a la izquierda, sobre todo teniendo en cuenta que las palabras de Orwell venían desde adentro. Por eso digo que en ese sentido es muy interesante la obra, la posición política de Orwell, la posición independiente, es decir, es un tipo que de alguna manera siempre trabajó dentro de una independencia, lo que le costó por supuesto muchísimo a todo nivel, pero desde ya que decía cosas que molestaban, incomodaban a muchos sectores. Pero lo que vamos a ir viendo es cómo se empieza a reflejar esta obra ensayística y este pensamiento en una obra de ficción. Lo que quería en todo caso es leerles algunos ensayos de él, para que vean cómo antes de escribir 1984 él ya había empezado a trabajar en los ensayos ciertas ideas, ¿sí? Ciertos elementos muy propios de las notas que escribía en los periódicos y demás, en los artículos que escribía en los periódicos, cosas que van a empezar a aparecer después en sus novelas. Había contado que él va a ser corresponsal en la Guerra Civil Española, la guerra del 36 al 39, que tiene lugar en España. Por supuesto, él se va a posicionar con los republicanos en contra de Franco, en contra de los nacionales, y va a estar dentro de lo que se conoce como el POUM, ¿sí? Que son los trotskistas, es la rama trotskista, en la cual él va a estar en el frente junto a ellos. Pero ¿qué va a pasar? Que más allá de las heridas que va a tener en los distintos combates en los cuales va a participar, quienes lo van a acusar, ¿sí? Y lo van a querer matar, de hecho él va a tener que escapar de España porque lo quería matar, son los mismos compañeros, los mismos trotskistas, quienes van a condenarlo a muerte por las cosas que él empieza a publicar. Y le voy a leer algunas de las cosas que él empieza a publicar en un gran libro de ensayos que se llama Homenaje a Cataluña. Me interesa que lo vean porque van a ver cómo todo esto va a aparecer después en 1984. Les voy a leer un fragmentito de Homenaje a Cataluña, y dice lo siguiente: en mi juventud me di cuenta que los periódicos nunca informan correctamente sobre evento alguno, y en España por primera vez vi reportajes periodísticos que no guardaban la menor relación con los hechos. Vi reportajes sobre grandes batallas donde no había habido enfrentamiento alguno, y un silencio total sobre acciones en las que cientos de hombres habían muerto. Vi tachados como cobardes y traidores a soldados que habían combatido valerosamente y otros que jamás dispararon un tiro, saludados como héroes de victorias imaginarias. Vi cómo los periódicos de Londres difundían esas mentiras y conmovidos intelectuales construían superestructuras emocionales sustentadas en eventos que nunca ocurrieron. Vi, de hecho, cómo la historia se escribía, no en términos de lo que había ocurrido, sino en términos de lo que debería haber ocurrido de acuerdo a las directrices del partido. ¿Les suena esto? O sea, ¿se dan cuenta cómo esto ha vuelto a pasar una y otra vez? ¿Sigue pasando? Bueno, Orwell lo empieza a ver ya en función de un stalinismo que por supuesto participaba de alguna manera en la Guerra Civil Española, y por supuesto él empieza a ver esto que tiene que ver con la manipulación de los medios, la manipulación de la verdad, la manipulación de la realidad, la construcción de un relato. Todo esto es 1984, es decir, él empieza a encontrar que en la realidad ve cosas que después le van a servir para construir 1984, porque él empieza a ver cómo lo que después va a escribir en la novela estaba pasando de verdad. Manipulación continua, construcción, alteración de la verdad, de la realidad, cuestiones imaginarias que hacían que se reivindicaba una cosa o se cuestionara otra, es decir, todo lo que tiene que ver con el manejo de un relato que beneficiaba a unos y criticaba a otros, más allá de lo que de verdad estaba pasando. Es decir, una visión muy sesgada de la realidad con un interés por detrás muy claro. En ese sentido es cuando les decía que los ensayos empiezan a preanunciar lo que después va a ser 1984.
Él entonces va a escapar de España, porque insisto, lo condenan casi a muerte, lo quieren fusilar, él escapa de España y por supuesto va a seguir escribiendo. Voy a ver otro fragmento de otro ensayo para que vean cómo de a poco él se va acercando a esta idea que después va a conducir a su novela. Otro de los ensayos de él, que se llama La prevención de la literatura, ¿sí? Va a decir lo siguiente: el totalitarismo exige, de hecho, la alteración continua del pasado, y en el largo plazo probablemente requiere descreer de la existencia misma de una verdad objetiva. Una sociedad totalitaria que lograra perpetrarse probablemente establecería un sistema de pensamiento esquizofrénico, en el que las leyes del sentido común se mantendrían válidas para la vida cotidiana y en ciertas ciencias exactas, pero serían ignoradas por los políticos y por los historiadores y sociólogos. Ya hoy en día hay muchísimas personas que considerarían escandaloso falsificar un texto científico, pero que no ven mal alguno en falsificar un hecho histórico, ¿sí? O sea, esta idea de la reescritura del pasado, es decir, cómo si nosotros agarramos y reescribimos el pasado, estamos de alguna forma condicionando el futuro y alterando el presente. Bueno, esto va a ser la génesis de 1984. Desde ya que esto existe antecedentes en la historia a montones. Emperadores y tiranos y personajes siniestros de todas las épocas que lo que hicieron fue anular el pasado anterior a ellos. Esto ya lo vimos en Egipto. Es decir, un emperador, un faraón, asume, y una vez que asume lo que hace es destruir la memoria del pueblo, porque dice: a partir de ahora, a partir de mí nace la historia, todo lo que pasó antes lo descarto. O en el caso de 1984, y lo que plantea Orwell, lo reescribo para que todo conduzca a mí, para que todo me beneficie a mí. O sea que en ese sentido, llegamos que Orwell en todo caso no hizo más que ahondar en la historia, ahondar en hechos históricos y ahondar en el presente, en lo que él estaba viendo, para que todo este material fuera después a parar a su novela. Voy a leer un tercer ensayito, ¿sí? Un fragmento, que es un ensayo que se llama Literatura y totalitarismo, ¿sí? Y va a decir lo siguiente, porque me parece ahí es cuando les decía que él va abarcando distintos campos, ¿sí? El ensayo político, el ensayo literario, pero todos van apuntando en la misma dirección, ¿sí? Este ensayo se llama Literatura y totalitarismo y va a decir lo siguiente: el totalitarismo ha abolido la libertad de pensamiento hasta unos límites inauditos en cualquier época anterior. Y es importante que comprendamos que ese control del pensamiento no solo es negativo, sino también positivo. No solo nos prohíbe expresar e incluso tener ciertos pensamientos, sino que también nos dicta lo que debemos pensar, nos crea una ideología y trata de gobernar nuestra vida emocional al mismo tiempo que establece un código de conducta. En la medida de lo posible nos aísla del mundo exterior, nos encierra en un mundo artificial en el que carecemos de criterios de comparación. El Estado totalitario trata, en todo caso, de controlar los pensamientos y las emociones de sus súbditos tan completamente como controla sus acciones. O sea, se dan cuenta que esto es hasta actual. O sea, pareciera que hay países en los cuales estas cosas siguen pasando. Bueno, esto piensen que son ensayos de los años 30 y principios de los 40. Es decir, Orwell era muy joven y ya estaba viendo que eso estaba empezando a pasar en el fascismo, en el estalinismo, en el incipiente nazismo alemán, que era esta cuestión de este Estado totalitario que lo que hacía era alterar, manipular, reescribir la realidad, el pasado, la verdad, para aprovecharse de ello y con sus propios fines e intereses. Y por eso decía, 1984 es un resultado de todas estas cuestiones. De a poco vemos como muchas ficciones ya empezaban a trabajar a través seguramente de distopías estas ideas de un Estado totalitario manipulador, ¿sí? Tenemos el ejemplo en 1932 de Un mundo feliz de Huxley, ¿sí? O tenemos en 1924 una novela del escritor ruso Samiatin, Eugene Samiatin, que se llama Nosotros, que es un gran antecedente de 1984, ¿sí? Por momentos en el 84 casi es un plagio de Samiatin. Hay muchas cosas muy similares, ¿sí? La verdad que a veces uno lee una y después otra y hay cosas que son como muy iguales, ¿sí? Por supuesto podemos pensar incluso en la película Metrópolis de Fritz Lang, donde también hay una distopía sobre un futuro terrible que preanuncia un poco lo que van a hacer los nazis. Pero en principio lo que vamos a ir viendo es cómo él va trabajando sobre todo en lo que tiene que ver con el terreno del ensayo. Hasta que en el año 45 él va a publicar Rebelión en la Granja, que es una gran alegoría, ¿sí? En principio hoy la leen los niños, es una alegoría donde hay animalitos, y los animalitos lo que van a hacer es precisamente plantear lo que era la Rusia de esa época, en la cual había un personaje como Stalin, con sus amigos, enemigos, sus súbditos, sus lacayos incluso, y que por supuesto en la ficción va a estar representado por unos cerditos y después por una serie de animales que toman una granja, expulsan a los humanos y apropiándose de esa granja con supuestos valores, supuestas ideas
socialistas lo que van a hacer es destrozar la granja y crear una aristocracia para unos pocos, en tanto los que trabajan van a ser los otros, y va a estar toda esta idea de igualdad, por supuesto, desparramada, teniendo en cuenta que es una idea que solamente es de boca para afuera, ya que en la realidad se van a beneficiar unos pocos del trabajo de muchos. Lo cierto es que en El Rabino de la Granja va a aparecer, en cuanto a los personajes de los animalitos toman la granja, una suerte de decálogo, ¿sí? Que va a ser una serie de, una especie de mandamientos en los cuales va a quedar claro que algo que tiene que ver con lo que se puede y lo que no se puede hacer. Pero lo que me interesa rescatar de eso es la idea de cómo a través de un texto dentro de una ficción aparece un texto que va a ser el que va a marcar la realidad. Y es algo que me parece que va a estar no solo en 1984, sino en muchas otras obras del siglo XX, que tiene que ver con que lo que importa en este caso no va a ser cómo la realidad afecta a la ficción, ¿sí? Ya que eso es común, que la realidad afecte a la ficción, sino cómo la ficción afecta a la realidad. Es decir, cómo la construcción de ciertas ficciones empieza a alterar la realidad. Tenemos ejemplos en la historia de la humanidad de ficciones que alteraron y construyeron hechos reales. Sin ir más lejos, la Biblia. Es decir, hay textos, hay palabras escritas que lo que van a hacer es que los hombres, los seres humanos, van a actuar de acuerdo a esa palabra escrita. Es decir, es un texto que lo que propone es una conducta que va a exceder el texto. Es decir, propone modelos de vida, modelos de pensamiento, modelos de ideas que por supuesto van a trascender el texto mismo. Bueno, lo que va a pasar en el Rabino de la Granja y después en 1984 es que va a haber una serie de textos que van a condicionar la realidad. Por eso les digo que eso es incluso más interesante como idea de literatura, ¿sí? Muy borgiana por un lado, ¿sí? También va a estar en Philip Dick, que mencioné antes, es decir, esta idea de un libro que lo que hace es condicionar la realidad. Luego, en el año 48, piensen que Orwell está enfermo de tuberculosis, tiene muchos problemas de salud, fallece su mujer y él tiene un hijo adoptado, o sea, su hijo es adoptado, y como él está con muchos problemas de salud, el médico le dice que se tranquilice un poco y se va a ir a vivir en los últimos años de su vida a una isla, ¿sí? Que se llama la isla de Jura, una isla entre Inglaterra y Escocia, ¿sí? Que de alguna forma es una islita donde él va a estar tranquilo. Esa isla, esa casa donde él vive todavía existe, se puede visitar incluso, y él va a escribir ahí en 1984. Lo interesante es que, por supuesto, la va a escribir en 1948, por eso lo que va a hacer es invertir las cifras y 1948 se va a transformar en 1984. La novela se va a publicar en 1949, ¿sí? Al año siguiente, y él fallece en 1950, es decir, él prácticamente fallece enseguida, muy poco tiempo después, o sea que no alcanza a ver del todo las repercusiones de su novela. Pero bueno, lo cierto es que la novela está y de a poco va a ir creciendo el interés en ella, de otras cosas, porque es una novela que va a empezar a mostrar una serie de cuestiones que en ese momento todavía no eran tan evidentes como lo que era el régimen estalinista. Hoy en día ya sabemos mucho más, por supuesto estamos mucho más al tanto de lo que fue ocurriendo, pero lo cierto es que en ese momento la novela fue recibida como una gran invención, como una gran obra de la imaginación en muchos sectores, teniendo en cuenta que Orwell lo que había hecho era ahondar en lo que había visto. Por eso digo, hay menos imaginación que trabajo sobre la realidad, o sea, hay menos obra de fantasía que una relectura o en todo caso una profundización en cosas que él estaba viendo que ocurrían en la realidad. Por eso digo que ahí tiene que ver con sus dotes de observación, de periodista, ensayista, ¿sí? En lo cual él iba viendo lo que ocurría y en función de eso después transformó en una ficción. En una ficción que, digámoslo, no es que esté escrita por un gran artista. Digo, Orwell no es Joyce, Orwell no es Kafka, Orwell no es Borges, no tiene esa prosa extraordinaria. De hecho, en 1984 no se caracteriza por ser una obra de una gran prosa, de un trabajo de un gran estilista, no es un trabajo de un escritor como podría ser estos que mencioné, sino que es la obra de una portentosa obra de imaginación. O sea, es una obra que no deja indiferente a nadie. No conozco a nadie que la haya leído que no haya sentido sumamente conmovido con la obra, sino que apela a otras cuestiones que hacen que sea probablemente una de las novelas más conocidas del siglo XX. Probablemente no hay nadie que no conozca 1984, aunque no la haya leído, ¿sí? Es un ícono de la literatura y de lo que tiene que ver con una manera posible de imaginar una serie de elementos que van a trascender la novela, como por ejemplo la idea de Gran Hermano, ¿sí? Que es esta idea que después la tomó este programa de televisión, pero que tiene que ver con un personaje de la novela o con un hecho de la novela que trasciende la novela, ¿sí? Por eso digo que hay algo que tiene que ver con una gran capacidad que ha tenido esa obra de trascender muchísimo la novela en sí. Por eso vamos a meternos con la novela como para ver algunas cuestiones. Por supuesto nos van a quedar algunas afuera, que tienen que ver con cómo la obra fue construyendo una cantidad de elementos
que desde ya nos hacen reflexionar no solamente lo que estaba pasando, sino cómo se convierte en una obra sumamente visionaria y sumamente, en el sentido, profética respecto a cosas que estamos viviendo hoy, ¿sí? Así que vamos a meternos con eso. Decía entonces que la novela se publica en 1949 y cuenta la historia de Winston Mead, que es como decir Juan Pérez, ¿sí? El nombre del personaje, que vive en un estado, ¿sí? Que se llama Oceanía, ¿sí? Que involucra los países de habla inglesa, Inglaterra, Estados Unidos y Australia. En tanto, la otra parte del mundo está compuesta por Asia, ¿sí? Que son los países, digamos, asiáticos, y después Eurasia, que son los países europeos más Rusia. O sea, el mundo está dividido en tres. ¿Y qué es lo que ocurre en ese mundo? Que están en perpetua batalla, en perpetua lucha. Lo que no sabemos es si esa lucha es real o es inventada por el Estado. Es decir, hay un estado perpetuo de guerra. Hay una situación que permite justificar todas las catástrofes y todos los desastres, se los achacan al estado de guerra y por supuesto al enemigo. Entonces, esta idea de la lucha continua, de la guerra que nunca termina, permite generar un nacionalismo extremo, un fanatismo extremo, una ceguera extrema, una radicalización en las posturas ideológicas y generar este fanatismo que va a construir un ciudadano que está completamente, alienado por ciertas cuestiones que van a tener con el manejo que va a hacer el Estado de la realidad. En ese ambiente espantoso, deprimido, que por supuesto para Orwell va a tener que ver con, como decía antes, los regímenes comunistas, en los cuales se vive en la escasez continua, en el terror continuo, en el miedo continuo, en la vigilancia continua, que son elementos, como decía antes, que vamos a ver cómo van a continuar a lo largo del siglo XX, que tienen su antecedente, por supuesto, en la literatura y en la realidad. Pensemos en Kafka, o sea, no se puede no pensar en el proceso de Kafka cuando se piensa en 1984, al mismo tiempo que ver cómo recorre este fantasma todo el siglo XX y termina actualmente en esta idea de que estamos siendo continuamente vigilados, no ya por el Estado, sino por grandes empresas y multinacionales a través de nuestros celulares, de nuestras tablets, de nuestro Netflix, de nuestras pantallas. Es decir, vivimos relacionados con pantallas, que es un poco el elemento que en Orwell va a aparecer casi como precursor. Es decir, esta idea de que los personajes tienen en sus casas unas pantallas que los vigilan. Esta idea la vamos a ir viendo en sucesivas películas, en sucesivas novelas, pero que tiene su origen en 1984 y que por supuesto hoy va a ser tal vez una explosión de eso. Fíjense la cantidad de películas que siguieron trabajando esa idea, la cantidad de novelas que siguieron trabajando esa idea. Pienso en la serie, por ejemplo, Black Mirror, que continúa trabajando con esta idea de la vigilancia, ¿sí? Esta idea de que nos controlan, esta idea de un Estado que sabe perfectamente quiénes somos, dónde estamos, qué hacemos. Bueno, esto que constituye la esencia de 1984 va a seguir hasta el día de hoy, ¿sí? Por eso digo que vamos a ver la cantidad de elementos que va a trabajar la novela, que después, por supuesto, van a seguir desarrollándose. Me viene a la cabeza pensar a todo esto como no solamente la ficción, sino también otros campos del saber, digamos, se ocuparon de esta cuestión de la vigilancia, del control. El texto de Foucault, Vigilar y Castigar, ¿sí? Que tanto tiene que ver en todo caso con 1984, esta idea de un Estado que controla y vigila a sus ciudadanos. Y bueno, en 1984 va a ser a través de estas grandes pantallas, por eso aparece después esta idea del gran hermano, ¿sí? El gran hermano, Big Brother, te mira, te controla, te vigila todo el tiempo, ¿sí? Lo cierto es que la novela va a empezar el día que el personaje de Winston se le ocurre empezar a escribir un diario. Es decir, fíjense cómo va a aparecer en tres modalidades distintas la idea del texto dentro de la novela, ¿sí? Por un lado, en este relato que va a ser el Estado, que precisamente lo que va a hacer es manipular la realidad para tener a su población completamente aborregada, ¿sí? Sumida en la ignorancia total, en la escasez y la pobreza total, a través del miedo y de la coerción. Precisamente lo que va a hacer Winston es rebelarse, un primer instinto de rebelión que va a tener, y es escribir un diario. En un rinconcito de su habitación, donde la pantalla no lo vigila, él va a empezar a escribir un diario, que por supuesto va a ser una contravisión, es decir, él va a escribir aquellas cosas que piensa, que se le ocurren. Después veremos que lo que escribe una y otra vez es abajo el gran hermano, ¿sí? Es decir, él lo que hace es algo así como su propia visión de la realidad, que por supuesto se opone a la visión que le quiere dar el Estado. Y que en este diario, vamos a ver cómo él periódicamente va escribiendo, y lo que va haciendo es registrando este día a día en el cual lo que va viendo y dándose cuenta es de la gran mentira en la cual están sumergidos. Pero voy a leer un pequeño fragmento, vamos a ir leyendo pedacitos de la novela como para ir viendo cómo esto lo fue trabajando Orwell en su novela. En primer lugar, el gran eslogan, ¿sí? De este Estado opresor que es Oceanía, que se va a repetir una y otra vez, que va a decir lo siguiente: la guerra es la paz, la libertad es la esclavitud, la ignorancia es la fuerza.
Es decir, es lo que van a llamar el doble pensar, el double thinking, ¿sí? Esta idea de que una idea puede englobar e incluir su idea contraria, ¿sí? Y con esto va a trabajar, fíjense, a lo largo de la novela, estos eslóganes de este Estado, que lo que va a ir haciendo es sumiendo a la población cada vez más en ignorancia y en la pobreza. Entonces hay una cantidad de elementos que vamos a ir viendo que lo que tiene el personaje de Winston Smith es una especie de chispa que lo va a hacer ir revelándose de a poco a través de las cosas que va a ir haciendo, en función de ir dándose cuenta que ellos están siendo manipulados, obviamente, que están siendo pisoteados por este Estado opresor y totalitario, que es lo que habíamos visto que ya había contado de alguna forma Orwell en sus ensayos. Quiero darles este pequeño fragmento en el cual, recuérdense que habíamos dicho que el papá de Orwell había trabajado en un ministerio del opio, porque Orwell va a construir en este Estado la siguiente idea. Había cuatro ministerios, ¿sí?, en este Estado. El Ministerio de la Paz, encargado de los asuntos relativos a la guerra; el Ministerio del Amor, que se ocupaba de mantener la ley y el orden; el Ministerio de la Abundancia, que era el responsable de los asuntos económicos. Sus nombres en nueva lengua eran Miniver, Minipax, Minimor y Minindancia. Es decir, hay ministerios, Winston trabaja en el Ministerio de la Verdad, reescribiendo las noticias, reescribiendo el pasado, reescribiendo las cosas para que todo se amolde a la versión que quiere dar el Estado, pero por otro lado, esto de la nueva lengua. Hay un diccionario que el Estado hizo construir, hizo escribir, que es el diccionario de la nueva lengua, es decir, hay una construcción de un lenguaje alternativo. Fíjense las similitudes que puede tener con cosas que pasan en la actualidad. El Estado propone, ¿sí?, una manera de hablar y por lo tanto de pensar alternativa. ¿Qué es lo que va a ir proponiendo? Va a ir proponiendo algo que tiene que ver con la destrucción, ¿sí?, del idioma tal cual se lo conoce, y con eso la manipulación de las maneras de pensar. Uno piensa a través de palabras, por lo tanto, si van acortando cada vez las palabras, si van achicando el vocabulario, las formas de pensar se van reduciendo. ¿Y qué va a decir Orwell respecto a este diccionario? ¿Sí? Va a decir lo siguiente: la 11ª edición será la definitiva, ¿sí? Estamos dándole a la lengua su forma final, la forma que tendrá cuando nadie hable otra cosa. Cuando terminemos, la gente como tú tendrá que aprender todo de nuevo, ¿sí?, respecto al diccionario. Lo que hacemos es destruir la lengua, decenas, cientos de palabras por día. Estamos podando el idioma, ¿sí? La destrucción de palabras es muy hermosa. Cualquier palabra incluye a su contraria. Fíjate, por ejemplo, que la palabra bueno, si tenemos esa palabra, ¿por qué nos sirve la palabra malo? No bueno es igual, ¿sí? Es decir, hay algo que tiene que ver con ir achicando el vocabulario para ir reduciendo las posibilidades de pensamiento. En un momento le dice: ¿no ves que el objetivo final de la nueva lengua es reducir el alcance del pensamiento? Al final conseguiremos que el crimen del pensamiento sea literalmente imposible, porque no habrá palabras con las que expresarlo, ¿sí? Es decir, si yo reduzco el vocabulario, reduzco las posibilidades de pensar. Entonces hay un departamento que es la policía del pensamiento, que lo que hace es controlar el pensamiento de la gente. Entonces ahí es cuando este Estado lo que va a ir haciendo es controlando a través del flujo del lenguaje lo que tiene que ver con las posibilidades de expresión de ideas de la gente. Y ahí es cuando decía que aparece dentro de la ficción de 1984, por un lado, el diario, ¿sí?, que está escribiendo Winston; por otro lado, este diccionario, ¿sí?, que de alguna forma lo que va haciendo es acortando y achicando las posibilidades de expresión; y en tercer lugar va a aparecer un libro, que es el libro que supuestamente escribe el enemigo del Estado, que es un tal Goldstein, ¿sí?, que es quien todos los días se celebran 2 minutos de odio para que la gente lo que haga es expresar su odio y su desprecio a Goldstein. Entonces se arman unos mitines en los cuales la gente grita y chifla para mostrar su odio, ¿sí? Se sacan de adentro todo ese odio que tienen a través del personaje de Goldstein. Y supuestamente Goldstein escribió un libro, y ese libro, ¿sí?, que se llama Teoría y Práctica del Colectivismo Oligárquico, lo que tiene es una serie de pautas que van planteando todo lo que una supuesta oposición se propone hacer, una oposición que no existe, ¿sí?, se propone hacer, y que por supuesto hay que combatir, ¿sí? Entonces, ¿qué va a decir el Estado en función de ese texto que ellos tienen creado, que por supuesto es falso, ¿sí? Y van a decir lo siguiente: el libro de Goldstein, ¿sí?, que es este que mencionamos, dice: la policía del pensamiento lo busca y destruye casi a la misma velocidad que nosotros lo producimos. El libro es indestructible. Aunque destruyeran el último ejemplar, podríamos reproducirlo palabra por palabra. Es decir, el mismo Estado ha escrito un libro que es opuesto a sus ideas, como para que la gente odie a los autores de ese texto y por supuesto lo persiga.
Entonces, el mismo Estado es el que genera su oposición, pero por supuesto la tiene completamente controlada y por supuesto completamente falsa. ¿Sí? Fíjese cómo esta idea que tiene que ver con un Estado totalitario, es decir, totaliza todo lo que tiene que ver con los relatos que circulan, se los ha apropiado el Estado. Por eso aparece esta idea, digamos, del complot por parte del Estado. El Estado es la principal complotadora, es decir, el gran complot lo generó el mismo Estado, algo que tiene que ver con una visión casi paranoica de la realidad. Es decir, vemos que las grandes ideas conspiranoicas son generadas por el propio Estado, ¿sí? Y eso es una idea sumamente interesante desde el punto de vista de la literatura. Por eso les decía que hay algo que tiene que ver con ciertos elementos propios de la literatura que están en la novela, ¿sí? En base a estos tres textos que avanzan, por supuesto, paralelamente a lo largo que vemos lo que va ocurriendo en la historia, y que por supuesto son, si se quiere, reflexiones de unas posibles maneras de escribir, ¿sí? Escribir un diario íntimo, digamos, completamente autobiográfico, este diccionario que lo que hace es marcar el lenguaje, marcar esta nueva lengua, esto que tiene que ver con las posibilidades del lenguaje según el Estado quiere que sean, y por supuesto este texto que es la palabra de la oposición, pero creada no por la oposición, sino por el mismo Estado. Por eso digo que me pareció siempre muy interesante las visiones posibles, las visiones de una literatura posible que da Orwell en esta novela. ¿Qué es lo que va a pasar entonces con este personaje? Este personaje que trabaja en este Ministerio de la Verdad, que se ocupa de reescribir el pasado. Acordémonos que uno de los eslogans también va a ser el siguiente, ¿sí? Es decir, uno de los eslóganes del Estado va a decir exactamente lo siguiente, dice: quienes controlan el pasado, controlan el futuro. Quien controla el presente, controla el pasado. Es decir, hay una idea de control, por eso planteaba esta posibilidad de acudir al libro de Foucault, Vigilar y Castigar, para entender bien cuál es la dimensión del control. Tengamos en cuenta que los departamentos de policía y demás fueron de a poco apropiándose de los mecanismos de control, ¿sí? Ya en el siglo XIX aparecen las huellas digitales, la fotocarné, toda una serie del prontuario de un personaje, y hoy en día sabemos que todo está digitalizado, las cámaras y todo lo que tiene que ver con la tecnología puesta al servicio de control. En 1984 van a ser estas pantallas que nos vigilan todo el tiempo. Por eso hay una tecnología puesta al servicio del control, a la idea de saber lo que hacen las personas mañana, tarde y noche, porque estas pantallas también funcionan durante la noche mientras las personas duermen. Por eso tal vez tiene esta vinculación con la ciencia ficción, porque todo el tiempo hay dispositivos tecnológicos puestos al servicio de, en este caso, controlar a la gente, pero la pata, digamos, de ciencia ficción que puede tener una distopía es ese desarrollo que hace el autor de una serie de gadgets, de dispositivos tecnológicos, ¿sí? De ciertos elementos vinculados con la tecnología, no solo del momento, sino que tiene que ver ya con las posibilidades y las capacidades visionarias que pone el autor para imaginar posibles aparatitos que permitan a este Estado totalitario controlarlos, vigilarlos, etc. Lo que ocurre entonces, como decíamos, es que este personaje, desde el Ministerio de la Verdad, en su trabajo rutinario y diario, lo que va pasando es que se va dando cuenta de que de alguna forma está siendo continuamente, digamos, su vida y demás está siendo completamente no solo controlada y dominada, sino pisoteada, ¿sí? Por este Estado que de alguna forma se ha apropiado del relato, se ha apropiado de la palabra, se ha apropiado de todo lo que tiene que ver con un discurso al cual la gente cada vez adhiere. Y me había venido a la memoria, mientras preparaba un poco la clase, ese texto de Alicia en el País de las Maravillas, ¿sí? Que me pareció texto muy breve y que decía lo siguiente. El personaje de Humpty Dumpty, ¿sí? Le dice a Alicia: cuando yo uso una palabra, insiste Humpty Dumpty con un tono de voz más bien desdeñoso, quiere decir lo que yo quiero que diga, ni más ni menos. La cuestión, insistió Alicia, es si se puede hacer que las palabras signifiquen tantas cosas diferentes. La cuestión, zanjó Humpty Dumpty, es saber quién es el que manda. Eso es todo. ¿Sí? Es decir, Alicia en el País de las Maravillas, un siglo antes. ¿Qué quiere decir? Que lo que importa no es lo que la palabra significa, sino lo que la palabra significa para el que manda, ¿sí? Para el que tiene el poder. Vuelvo, si se quiere, a Foucault. Es decir, hay algo que tiene que ver con que el poder es el que impone los significados del lenguaje. El poder es el que dice esto vale una cosa, esto vale otra. Y eso me llevó directamente a recordar un texto de Ricardo Piglia, ¿sí? Que va a escribir en relación a una posible manipulación y uso del lenguaje de lo que fue la dictadura aquí, ¿sí? Se los voy a leer porque me parece que encaja perfectamente en 1984. ¿Sí? Piglia va a decir lo siguiente: la concepción conspirativa de la historia tiene la estructura de un melodrama, una fuerza perversa, una maquinación oculta que explica los acontecimientos. La política ocupa el lugar del destino.
Y esto en Argentina no es una metáfora. En los años de la política secreta del Estado decidía la vida privada de todos. Otra vez la figura de la amenaza que se planifica desde un centro oculto, en este caso la inteligencia del Estado, y se le impone la realidad, ¿sí? Antes que nada se construyó en 1976 una versión de la realidad, ¿sí? Un relato, digo, es 1984. Y va a decir, después de un viaje, Piglia vuelve al país y dice, con esa mirada única que tiene uno cuando vuelve a un lugar después de mucho tiempo fuera, me llamó la atención que los militares cambiaron el sistema de señales, ¿sí? En lugar de los viejos postes pintados en blanco que indicaban las paradas de colectivos, habían puesto unos carteles que decían zona de detención. Tuve la impresión de que todo se había vuelto explícito, ¿sí? Que esos carteles decían la verdad. La amenaza aparecía insinuada y dispersa por la ciudad. La ciudad se alegorizaba, ¿sí? El efecto siniestro de esa doble realidad que era la clave de la dictadura. Zona de detención, en ese cartel se condensa la historia secreta de la dictadura. Es decir, el manejo del relato, la construcción de un relato que tiene que ver con que después eso se transmite al habla cotidiana y se genera una realidad alternativa, ¿sí? Por eso aparece esta idea tan vinculada a ciencia ficción, porque continuamente hay una manipulación de la realidad, un cuestionamiento de realidad. ¿Qué es la realidad? ¿Qué es la verdad? Bueno, ¿qué es la realidad para quién? ¿Qué es la verdad para quién? Es decir, no hay un absoluto en lo que es la verdad o la realidad, sino para quién. Y en ese para quién va a aparecer el poder. Entonces, si el poder se adueña del concepto de la realidad y de la verdad, va a transmitir su visión de la realidad y del poder. Y por supuesto la gente va a creer que la visión que nos da ese poder de la realidad o de lo que es la verdad van a ser las absolutas y las verdaderas, cuando no es así. No es más que una construcción. Y ese es el centro, eso yo creo que es la esencia de 1984. La manipulación de la verdad, la manipulación de la realidad por parte de un Estado totalitario que quiere tener a su población completamente sometida. Y ahí es cuando aparece esto que, como decimos, es la gran crítica que va a hacer Orwell precisamente a este Estado totalitario que es el nazismo y el comunismo soviético. Es decir, esta gran sátira en el fondo que va a ser 1984 tiene que ver con eso, con esta realidad que él vio que se ponía en práctica en estos países y que después en 1984 las va a manifestar, por supuesto, con esta construcción ficcional y con esta máscara, si quiere, que permite la ciencia ficción, de ponerlo en un tiempo futuro y llenar todo esto de aparatitos y artilugios tecnológicos. Con lo cual aparece esta idea del género, ¿sí? El género muchas veces permite decir cosas sin la necesidad de ser tan directo, sino a través de enmascarar las cuestiones mediante esto que permite precisamente el género. La ciencia ficción, el terror, el policial, el fantástico permiten trabajar la realidad, pero desde las posibilidades del género, con lo cual uno no está diciendo las cosas de forma tan explícita, sino trabajando un poco la metáfora, el símbolo y, por qué no, la alegoría. Volviendo a la novela, el personaje de Winston va a conocer a una chica, se van a empezar a encontrar de manera, clandestina en distintas habitaciones que van a alquilar, que no tienen esta pantalla que los vigila, pero por supuesto un día los van a traicionar y los van a entregar. Y a partir de ahí empezaría una parte de la novela en la cual se van a describir las torturas a las cuales se ha sometido Winston precisamente para no destruirlo. Porque lo que quiere este sistema tan perverso no es aniquilar a los enemigos, a los complotadores, a los traidores, sino lo que el sistema quiere es convertirlos en uno de ellos. Es decir, a diferencia, como van a decir la novela, de la Inquisición española, la Inquisición europea, que destruía al enemigo, destruía al hereje, destruía a aquel que no pensaba o no sentía como ellos querían que hiciera, el Estado de 1984 lo que va a hacer precisamente es hacer que, a través de la tortura, por supuesto, va a hacer que los enemigos, del Estado terminen amando a ese gran hermano de una forma voluntaria. Es decir, van a hacer un proceso de lavado de cerebro tan grande, tan profundo, tan fuerte, tan brutal, que ese personaje, esa persona, porque esto lo van a conseguir con él y lo van a conseguir con ella, terminan amando a Gran Hermano tanto o más que cualquiera de los fanáticos que vimos a lo largo de la novela. Es decir, es una operación de una terriblemente siniestra y macabra, cruel, por supuesto, que nos pone casi, como decía antes, en el terreno del Marqués de Sade, en el terreno del Kafka, de la colonia penitenciaria. Es decir, una utilización terriblemente cruel y perversa de las herramientas y los mecanismos del Estado, pero que vimos que esto había ocurrido durante el siglo XX en distintos regímenes y por supuesto en distintas dictaduras. Por lo tanto, ahí es cuando
aparece este elemento tan político de Orwell, ¿sí? En el cual vemos que evidentemente su novela tiene un componente ficcional, propio de la ciencia ficción, pero también es un componente 100% extraído de experiencias vistas o leídas o escuchadas o de lo que estaba pasando en la realidad en Europa y en la Unión Soviética. Por eso la novela se convirtió en algo tan polémico, ¿sí? Porque precisamente a través de una novela de entretenimiento y de género se estaban diciendo cosas que muchos sabían que eran realidad, que eran verdad, que estaban pasando o que habían pasado en el mundo hacía muy poco. Por eso me parece esta lectura posible de 1984 a través no solamente del género, por supuesto uno tiene derecho a leerla como quiere, sino de los vínculos posibles que establecía con lo que pasaba en distintas partes del mundo y por supuesto con lo que va a pasar, lo que quedaba todavía de siglo en distintos países. Por eso es cuando digo, es una novela de ciencia ficción, una novela profundamente política, no deja de tener un componente satírico, por supuesto, y desde ya que puede ser leída de distintas maneras, pero que ha tenido un efecto sobre la realidad muy potente, ya que es una novela que ha trascendido el simple hecho literario, por eso les decía, no solamente por este programa de televisión, sino porque todo el mundo sabe lo que es esta idea del gran hermano, de la vigilancia, del control, es decir, una serie de elementos que han trascendido la novela. Por eso digo que tiene mucho que ver esta capacidad o este poder que tiene a veces la literatura precisamente para empezar a circular dentro de la sociedad, no solamente desde la novela, sino desde aquellos elementos que se escapan a la novela, al poder, al control del escritor y pasan a ser parte de la cultura popular, ¿no? Y en el caso de 1984 es un gran ejemplo de eso. ¿Qué va a pasar al final entonces? Precisamente que luego de este proceso de tortura que van a ser sometidos estos personajes, van a terminar adorando a Gran Hermano, van a pasar a formar parte del sistema. Es decir, el sistema lo que hace no es exterminar a los enemigos, sino lo que hace es traerlos para sí, es convertirlos en uno más de ellos. Por eso digo que es una gran perversidad. Y toda esta excusa que tienen, ¿sí? Que es la guerra continua con otros estados, la construcción de personajes imaginarios, y este personaje de Goldstein les sirve para justificar la escasez, para justificar la miseria, para justificar todo lo que tiene que ver con el hambre del pueblo, la ignorancia del pueblo y por supuesto este continuo sojuzgamiento en el cual lo tienen sometido, es decir, un continuo maltrato de digamos la población en pos de ese supuesto bienestar total. Y voy a leer un fragmentito más, ¿sí? De la novela, como para que vean cómo se expresa un poco esta idea, que va a decir lo siguiente, ¿sí? Día a día y casi minuto a minuto se iba actualizando el pasado. De ese modo podía demostrarse con pruebas documentales que todas las predicciones hechas por el partido habían sido correctas, ¿sí? La historia era un palimpsesto, borrado y reescrito tantas veces como fuese necesario. En ningún caso habría sido posible, una vez hecho el cambio, demostrar que había tenido una falsificación, ¿sí? Los libros también volvían a escribirse una y otra vez, se reeditaban sin admitir que se hubiese hecho el menor cambio, ¿sí? Ni siquiera se trataba de una falsificación, era solo sustituir un disparate por otro. La mayor parte del material con que se trabajaba no guardaba la menor relación con el mundo real, ni siquiera la de ser una mentira descarada. Las estadísticas eran tan fantasiosas como antes como después de ser rectificadas, ¿sí? Lo más probable era que no hubiese, va a decir en relación a la producción, si este Ministerio de la Producción va a decir, por ejemplo, ¿sí? Si el Ministerio de la Abundancia había calculado la producción de determinadas cantidades de botas, pongamos en 150 millones de pares, la verdadera producción era de mucho menos de lo que habían dicho, y dice, en cualquier caso, esos millones no estaban más cerca de la verdad que los millones que realmente se habían fabricado, y que incluso, va a decir, lo más probable es que no se hubiera fabricado ninguna bota, ¿sí? Lo único que se sabía era que cada trimestre se registraba sobre el papel una cantidad astronómica de botas cuando la mitad de la población de Oceanía estaba descalza, ¿sí? Es decir, esto que tiene que ver con la manipulación y la reescritura continua. Y en ese sentido es cuando decía que podíamos establecer continuamente vínculos que lo que ha pasado o lo que pasa en distintas partes del mundo, por supuesto que todavía siguen ocurriendo monstruosidades como esta, sino que aparece esta idea de cómo se encuentra a partir de que un Estado empieza a trabajar una y otra vez este tipo de relatos, de estas construcciones, la complicidad de la gente. O sea, llega un momento en el cual los ciudadanos empiezan a convencerse de estas cuestiones, empiezan a ser fanatizados por estos relatos, al punto de que terminan siendo más papistas que el Papa, o sea, terminan siendo más fanáticos ellos que el mismo Estado que generó esas cuestiones. Por eso digo, hay algo que tiene que ver con la psicología de las personas, que muchas veces ante un Estado tan opresor terminan siendo ellos más opresores que el mismo Estado,
fanáticos, más fanatizados, más radicales que el mismo Estado. Y eso es lo que va a pasar precisamente con muchos personajes dentro de la novela, que van a fanatizarse al punto, ¿sí?, de ser, como decía antes, más peligrosos incluso que el Estado. Y ahí se me apareció otra cita que me pareció interesante para complementarla, ¿sí?, que es una cita de Milan Kundera, ¿sí?, de La insoportable levedad del ser, que va a decir precisamente lo siguiente. Fíjense, acuérdense que la novela está lejos de ser una novela de ciencia ficción, pero lo que va a plantear es lo siguiente. Dice así Kundera: a los que creen que los regímenes comunistas de Europa Central son exclusivamente producto de seres criminales, se les escapa una cuestión esencial. Los que crearon esos regímenes criminales no fueron los criminales, sino los entusiastas, convencidos de que habían descubierto el único camino que conduce al paraíso. Lo defendieron valerosamente y para ello ejecutaron a mucha gente. Más tarde se llegó a la conclusión generalizada de que no existía paraíso alguno, de modo que los entusiastas resultaron ser los asesinos, ¿sí? Entonces, fíjese cómo se da vuelta, es decir, aquellos que en principio deberían ser las víctimas, el pueblo, terminan, en función de la construcción del relato que va a ser este Estado, siendo los principales entusiastas de ese relato, más fanatizados que el Estado mismo y por lo tanto más peligrosos que el Estado mismo. Por eso aparece esta idea del ciudadano policía, del ciudadano que es capaz de traicionar, de delatar a un vecino, de delatar a un familiar, que es unas cosas que ocurre en 1984, si unos vecinos, unos niños del vecino que terminarán delatando a sus padres, porque tiene que ver con esa construcción de un ciudadano posible que para el Estado lo que va a hacer es llevándolo a su terreno, ¿sí?, a través de un lavado de cerebro muy grande, y va a hacer que esos pequeños, esos jóvenes que ya son criados, educados dentro del funcionamiento de ese Estado, van a tenerlos a su merced, en su poder, ¿sí?, en su dominio, en tanto que van a ser probablemente los peores ejecutores de sus políticas. Y ahí es cuando se vuelve terriblemente perversa esa maquinaria, ¿sí?, precisamente porque va a aparecer esta idea que planteaba antes, que es la idea del complot, ¿sí? Ahora vamos a volver sobre el complot, como para ir ya cerrando esto, como idea tal vez que es una de las más, me parece, potentes, fuertes, ¿sí?, en cuanto a lo que es 1984, como la construcción de un complot por parte del Estado. Pero antes quería darles un fragmentito más que va a hablar precisamente de lo que tiene que ver con la familia, ¿sí?, de esto que mencionábamos de los niños, de los jóvenes y demás. Porque va a decir lo siguiente en 1984, dice: las civilizaciones antiguas decían estar basadas en el amor o la justicia. La nuestra se funda en el odio. En nuestro mundo no habrá más emociones que el miedo, la rabia, el triunfo y la degradación. Destruiremos todo lo demás, todo. Ya hemos empezado a destruir las formas de pensar que han sobrevivido a la revolución. Hemos cortado los vínculos entre hijos y padres, entre los hombres y entre los hombres y las mujeres. Nadie osa confiar en su mujer, en un hijo o en un amigo. En el futuro no habrá esposas ni amigos, ¿sí? Entonces fíjense, es una construcción a largo plazo. De a poco vamos cooptando a las nuevas generaciones, las vamos educando, les vamos lavando el cerebro, los vamos instruyendo para que trabajen para nosotros. Y ellos se van a volver nuestro brazo armado, ¿sí? Entonces por eso es terriblemente siniestro el plan a largo plazo que se proponen. Porque lo que van haciendo es trabajando despacito, ¿sí?, con una visión muy grande de futuro sobre la población, para que el día de mañana prácticamente ellos no tienen que hacer nada más que recoger aquello que sembraron. Por eso es terriblemente perverso, ¿sí? Y con respecto a esta idea que planteaba, que es la del complot, es cómo se genera un complot desde el Estado, que es tal vez el más peligroso de los complots. O sea, cuando eso que estábamos acostumbrados a ver, que podía ser parte de una sociedad secreta, así que lo que va a ser un grupo de individuos tan borgianos, además, esta idea de que un grupo de individuos proponen algo que va en contra del Estado y que por supuesto es un pequeño complot, una pequeña elemento que lo que busca es hacer trastabillar al Estado. Lo que vemos en Los sitios locos de Roberto Arlt o en tantos cuentos de Borges. Si pienso en Tronus Paror Vistertius, por ejemplo, donde lo que vemos es precisamente una especie de secta que lo que hace es imaginar un planeta que después terminará incidiendo sobre el nuestro, pero que no deja de ser un complot que es contra ese Estado, contra ese orden de cosas, ¿sí? Pensemos que también hay textos de Borges que van a trabajar mucho esta idea del complot. Por ejemplo, La Lotería de Babilonia, que es un texto que parte, si se quiere, de la República de Platón, ¿no?, que va a plantear esta idea de un Estado que lo que hace es
a través de los sorteos va adjudicándoles una vida u otra a los ciudadanos, ¿sí? A usted le va a tocar ser un esclavo, a usted le va a tocar ser un procónsul, a usted le va a tocar ser un soldado, a usted le va a tocar ser una pobre víctima. Entonces esos sorteos van ordenando la vida de la gente. Bueno, tiene mucho que ver con esta República de Platón, de hecho de que un Estado lo que hace es manipular a las personas a través de grandes excusas, como pueden ser lavados de cerebro, como pueden ser juegos, como pueden ser todo tipo de triquiñuelas. Lo que sí es que el Estado se convierte en el gran complotador. Por eso digo que hay algo que tiene que ver con esta visión de el Estado, que lo que hace es, a través de manipulación, de construcciones de relatos, va metiéndose, inmiscuyéndose en la vida de las personas. Y eso es lo que, por eso decía, construye este Estado de 1984 a través de las distintas argucias que fuimos comentando, y que por supuesto por los ciudadanos de a poco va siendo aceptado. Por eso quería leer un fragmento, ¿sí?, de un texto de Piglia, que es precisamente sobre el complot, que va a trabajar un poco este del complot, ya que lo que va a hacer es tratar de definir, si quiere, lo que es este complot, pero básicamente como para tener una idea de cómo esto no solamente fue afectando digamos, en el siglo XX, o en todo caso a la historia de la humanidad, sino cómo empezó a trabajar en la literatura, ¿sí? Cómo la literatura muchas veces trabaja sobre el complot, cómo muchas veces hay una gran cantidad de textos, en Argentina sin dudas, textos de Roberto Arlt, textos de Borges, textos de Macedonio Fernández, del mismo Piglia, en donde aparece la idea del complot, ¿sí?, de grupos de personas tramando el destino de las mayorías. Y en este caso es al revés, es decir, el Estado se propone como el gran complotador, ¿sí? Y va a decir lo siguiente, Piglia, dice: el complot intenta modificar relaciones de fuerza que le son adversas y tiene el secreto como fundamento y a la huida como condición. El complot es siempre invisible porque implica una política basada en la debilidad extrema, en la amenaza continua de ser descubierto, en la inminencia de una derrota y en la construcción de redes de fuga y repliegue. Por eso el conspirador borra sus huellas, se opone a la lógica social de la visibilidad como marca el éxito. La aparición debe ser instantánea y explosiva. Es decir, evidentemente lo que vemos es cómo se va construyendo a través de una trama, ¿sí? Pensemos también en el cuento de Borges, por ejemplo, Tema del traidor y el héroe, donde hay también una trama construida para urdir un complot, cómo esto se ha vuelto tan literario, como tantos textos, tanta literatura va a trabajar sobre el complot. En ese sentido, por eso digo, 1984 no va a ser una excepción, está continuamente trabajando el complot del Estado y el complot del mismo protagonista, donde de alguna forma lo que está haciendo es rebelándose junto a su parejita, a la muchacha que está con él, de alguna forma contra lo que el Estado quiere, el destino que el Estado les quiere depararles. Por lo tanto, aparece esta idea del complot dentro del complot que se opone a otro complot, pero continuamente es la rebelión contra un poder, en ese sentido, ¿sí? Es decir, como esto que planteaba Foucault, de que el poder genera una rebelión al poder, ¿sí? Donde hay poder, decía Foucault, hay resistencia al poder, y que por supuesto en esa tensión va a estar continuamente jugándose en 1984, ¿sí? Entre distintos poderes que de alguna forma, con mayor o menor fuerza, obviamente, se van combatiendo. Finalmente en la novela va obviamente a triunfar el Estado, pero lo cierto es que el Estado genera complot y a su vez eso produce una reacción, es que los ciudadanos a su tiempo, sus posibilidades y en su momento generan pequeños complots, pequeñas resistencias, pequeños focos de resistencia. Y por supuesto estos tres textos, estos tres libros que yo decía que existen en la novela y que van atravesando la novela, por un lado los diarios de Winston, por otro lado el diccionario de la nueva lengua, de esta manera de hablar completamente manipulada y tergiversada, y por supuesto el texto que se le atribuye a la oposición, van intercalándose, van contrapunteándose como para ir construyendo que tiene que ver con las visiones de la realidad, ¿sí? Que es otro tal vez de los grandes temas tan propios de la ciencia ficción. Pensemos que eso también lo va a trabajar Philip Dick, lo vamos a ver, no sé, en películas como Matrix, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué es la realidad? Bueno, según, ¿para quién? ¿La realidad de quién? ¿La realidad para quién? O sea, cuando el que anuncia, yo les voy a transmitir a ustedes la realidad tuya, es decir, no es mi realidad. Cada uno, en ese sentido, tiene una posibilidad de ver una realidad distinta, y acá lo que ocurre, que me parece que es uno de los elementos tal vez más característico del 84, es que es un Estado que se apropia de un relato, construye una realidad, por supuesto la impone, y por supuesto los ciudadanos no solamente creen en ella fervientemente, sino que se convierten en profundamente fanáticos por un lado, y por otro lado en los principales voceros de esa realidad. Por eso digo, esa maquinaria perversa, la cual se incluye en estos elementos, es lo que
forma o es la parte constitutiva de 1984 de una gran cantidad de novelas de ciencia ficción, sobre todo que trabajan la distopía. Por eso les digo, podemos pensar en Un Mundo Feliz, podemos pensar en Fahrenheit 451 de Bradbury, ¿sí? Es decir, de alguna manera vemos cómo el Estado aparece como el dueño de los relatos que construye unas pseudo realidades, unas pseudo verdades que los ciudadanos después terminan incorporando a su manera de ser, a su manera de ver y pensando de acuerdo a esos postulados que el Estado les transmitió. Por eso esa maquinaria perversa que son estas construcciones, por supuesto dentro de lo que es la ficción, en este caso, no hacen sino recordarnos aquellos estados totalitarios que ha habido a lo largo de la historia que por supuesto pusieron en práctica estas modalidades. Por eso ahí es cuando realidad y ficción se parecen tanto, se retroalimentan la una y la otra en este plano de la ciencia ficción. Por supuesto eso está ahí, pero podemos también pensarlo en ficciones que no sean, digamos, ciencia ficción. Es decir, se me ocurre pensar, no sé, en La Fiesta del Chivo de Vargas Llosa, cómo aparece una construcción de un relato no de ciencia ficción, una supuesta dictadura donde aparece esta cuestión. 100 años de soledad de García Márquez, también aparece este elemento ahí, ¿sí? Es decir, todo lo que tiene que ver con estas dictaduras latinoamericanas que por supuesto tanto tomaron de dictaduras europeas, o en este caso soviéticas, y que pusieron en práctica, y que luego la literatura va a trabajar a partir de la imaginación, a partir de la fantasía, y por supuesto atravesadas muchas veces por el género, realismo mágico, ciencia ficción, o directamente un drama histórico como va a ser la de Vargas Llosa. Pero cómo de alguna manera la literatura se va a hacer cargo de estas cuestiones tan políticas, pero con la máscara, si quiere, el disfraz que permiten los géneros. Por eso ahí es cuando decía, lo que vamos a ir viendo es cómo los distintos géneros van permitiendo esto que tiene que ver con una mirada sobre la realidad tan, en todo caso, atravesada por las posibilidades que cada uno de los géneros va permitiendo. Así que bueno, lo dejamos acá, terminamos por hoy con 1984 y seguimos la semana que viene. Espero que les haya resultado interesante, al menos como un disparador, como para leer la novela. Por supuesto pueden ver la película no está mal, la película de Michael Radford con John Hurt, que es de 1984, se estrenó en 1984 y se puede ver tranquilamente. Me parece que es una buena adaptación, si bien hace un gran recorte de la novela, pero bueno, creo que se puede ver sin sentir vergüenza, lo cual no es poco. Así que bueno, los dejo entonces con esta recomendación, que es leer o volver a leer 1984. Creo que en ese sentido, si no han leído hace tiempo, vuelvan a leerla, pues se van a sorprender. Y por supuesto con estas posibles claves de lectura, si quiere, que les planteé yo. Así que nos vemos la semana que viene y espero eso, que les haya resultado interesante la clase. Nos vemos, chao.